Hola chicos, buenas tardes. En esta ocasión pues vengo a tratar de dar una breve explicación de lo que ustedes han trabajado durante las guías. En este caso pues vamos a empezar con lo que son las teorías sociales. Son explicaciones acerca de cómo se forma y funciona una sociedad. Durante el Renacimiento y la Ilustración fueron determinadas como fisiológicas y existen dos tipos, que es el evolucionismo y el darwinismo social. Esta es una ciencia que se dedica al estudio de la sociedad humana y aquí en esto entra lo que es el método científico. Las primeras aplicaciones de una teoría social estaban asociadas con la ciencia durante momentos históricos que se usó en un campo fisiológico con teorías acerca de la razón y el espíritu. Durante el Renacimiento, como bien les decía, y la Ilustración, se dieron tendencias artísticas, sociales, debido a la necesidad de la burguesía, de las personas y de un nuevo sector de poder. O sea, hablamos de que acá, por ejemplo, en las religiones nos podríamos basar que existen dos tipos, ¿verdad? Que son pues la que más conocemos, la católica y los evangélicos en este caso. Entonces acá durante este periodo hubo como una pelea donde se determinó más que todo un dicho régimen, donde ahí tenía que quedar establecido que era lo que iba a suceder. Son un conjunto de definiciones que provocan un conocimiento o un objetivo a la realidad épica, especulada o intimidada en la verdad. Eh, es necesario distinguir entre las teorías sociológicas y la teoría social. ¿Por qué? En el primer caso se hace referencia a una teoría general subyacente a todos los fenómenos fisiológicos, mientras que en el segundo caso trata de un conjunto de teorías con menor generalidad que describe un aspecto parcial dentro dentro de un amplio que abarca una ciencia social. Es decir, acá podemos observar que hay, como les decía, dos diferentes mandos y cada uno de ellos pues tiene su forma de creer. En este caso, si hablamos o nos basamos en las religiones. Las teorías, hay muchas teorías en las que más nos vamos a enfocar es en el evolucionismo y el darwinismo social. El evolucionismo es la concentración de las formas de vida de la Tierra que ha evolucionado desde un ancestro común, vía proceso de adopción y transformación. Ya estaba presente en el pensamiento griego. Sin embargo, en el siglo XIX se acortó el término como tal para describir este proceso. El concepto de evolución tiene su origen como ciencias biológicas, se refiere a una específica de cambios a lo largo del tiempo y el espacio sufre un ser vivo de estado simple a uno más complejo o mejor adoptado en el ambiente. Quiere decir que, como bien lo dice, pues las cosas van evolucionando y pues ahorita tenemos un cambio totalmente drástico, ¿verdad? Nos podríamos basar en la situación que estamos viviendo ahorita, que evoluciona a unas epidemias o enfermedades que han pasado en los siglos anteriores, que con lo que estamos viviendo ahorita pues es totalmente diferente. Hay más cosas a nuestro favor y más cosas en contra de lo que estamos viviendo. Entonces aquí evoluciona esta epidemia, que es lo que está sucediendo en este momento. El darwinismo social es una corriente que surgió hasta finales del siglo XIX. Aplicaba los postulados del evolucionismo biológico de Darwin al estudio de la sociedad humana y el desarrollo. También se le conoce como un Spensidio debido a lo que desarrolla Herbert Spencer. Este es uno, se los voy a anotar por acá. Es una de las personas más importantes dentro de este tema, que es la teoría social, ¿verdad? Él fue uno de los que afirmaba que era mejor adaptarse a un medio natural que a un medio biológico, ¿verdad? Aquí hablamos de que pues uno está acostumbrado a diferentes cosas y a la hora de que uno va a un lugar, adaptarse cuesta. Entonces en este caso él lo hacía de esa manera, que se adaptara mejor a uno
y no a las cosas que sucedían en este caso. Es una factización necesaria que lograba transcender, es decir, que pasaba por lo natural o por lo biológico y por lo moral. Planteaba las especies humanas y una constitución de organismo social, y era la primera por aparecer en una civilización que se incorpora. También como segundo punto vamos a hablar de lo que es la sociedad prehispánica, el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo postclásico. Bien, entonces, ¿a qué se le denomina o por qué le llamamos periodo preclásico? Este periodo comenzó con la práctica de la agricultura, con ello la vida sedentaria y la formación de las primeras aldeas, que por lo general disponía alrededor de cuerpos de agua. Siguió un rápido crecimiento de población que llevó al surgimiento de los líderes políticos y religiosos. Bien, como segundo punto vamos a hablar de lo que es la sociedad prehispánica, el periodo preclásico en 1800 a.C., el periodo postclásico que fue 250 al 900 después de Cristo y el periodo postclásico. Entonces, bien, vamos a hablar de lo que es la sociedad prehispánica. Se denomina época prehispánica al tiempo antecedente a la llegada de los europeos a América. Con la finalidad de analizar esta época, se han olvidado los tres periodos, que son el preclásico, clásico y el postclásico. Entonces vamos a hablar del primero, que es el preclásico. Este periodo comenzó con la práctica de la agricultura y con ello la vida sedentaria y la formación de las primeras aldeas. Por lo general se disponía alrededor de cuerpos de agua. A un nivel tecnológico, la inversión de la cerámica fue el cambio más significativo. Entonces, bien, ¿a qué se refiere esto? Que como bien lo dice, pues acá hubo un tiempo denominado donde las personas, que en este caso ellos le llamaban vida sedentaria, se disponían a poder tener mejor disposición de lo que son cuerpos de agua, porque era lo que más faltaba ahí, y la cerámica fue lo que más evolucionó en este caso, lo que más dio dinero, por decirlo así, en esta aldea o en este periodo, que fue lo que más que tuvo un cambio más significativo, o que hacía que las personas tuvieran un poco más de interés por esto que es la cerámica. En el periodo clásico, la primera estela escrita con un sistema cuenta con características de manifestaciones artísticas y culturales. Uno de los aspectos que más realcance, tuvo la fuerza de la arquitectura, además de cumplir con fines estéticos, también estaba asociada con la estructura política y administrativa y con las actividades comerciales internas y externas de esta época. Entonces acá ya no era tanto que se dispusiera de un nivel tecnológico como en el periodo preclásico, que era la cerámica, pues aquí evolucionó más lo que era la estética, lo que eran partes administrativas, actividades comerciales internas, externas. O sea, aquí ya hablábamos de que ya no importaba tanto un pedazo de cerámica, sino que ellos ya se peleaban o trataban de conseguir lo que era un lugar, pues, por donde vender cosas estéticas, cosas que tuvieran más valor, o cosas que ellos vieran que pues evolucionaban más. El periodo postclásico se inició, como bien lo decía, en el año 909 a.C., cuando se esculpió la última estela, la cual cuenta con una región y concluyó a la llegada de los españoles al territorio. La etnia quiché es el ejercicio que se domina hasta este año 1970, cuando los cachiqueles y sutuiles se independizaron. Aquí ya habla donde cada uno de estos personajes, que son los quichés y los sutuiles, tomaron pues cada quien sus lugares y ya cada quien independizó su comercio. En este caso pues unos hablaron de lo que era la cerámica y los otros donde ya plasmaban una estética durante la estructura social. También era algo que pues se basaba mucho acá,
por un miembro de una familia noble llamado Apop. El miembro de esta familia pues empezó con cosas más estructuradas, quien creaba las redes sociales, jerarquías, analizando políticas mediante el matrimonio. O sea, esta familia, por decirlo así, era la cabeza de todo lo que podía suceder durante el periodo posclásico. Estos eran los que mandaban señales de jerarquía o los que se hacían creer por los que encabezaban un lugar. En ejemplo, ellos tenían pues el control de todo el territorio. En este caso pues eran parte de los quechíes. Ellos los denominaban, ellos los mantenían, ellos los tenían bajo su mando, y lo que ellos querían era tratar de explotar o tratar de sacar beneficio de estas personas para ellos seguir con su estética, ¿verdad? Entonces existían estructuras como la Niham. Esta fue la primera estructura que ellos crearon, o casa grande le llamaban ellos. Y también aquí era un lugar de nobleza y de distinción. Por ejemplo, era como decirles acá el primer centro comercial que iba a existir en este periodo. Entonces era algo que evolucionaba, o de que toda la gente quería asistir a ese lugar porque era demasiado importante. También ellos le rendían tributo a este lugar porque, como les digo, pues era algo que estaba del momento, como que estaba en tendencia. Entonces todos se resistían por ir a ese mismo lugar. Las estructuras fueron dadas en México y se databan por un periodo determinado como cultura maya.